bueno, bienvenidos a todos, buenos días y en este caluroso mes de julio que estamos viviendo, vamos a ver si por lo menos podemos aprovechar para daros unas, pues eso, pildoritas de conocimiento que os puedan ser de interés en relación, en este caso, con las medidas o las obligaciones legales que van unidas a la ejecución o al desarrollo de los fondos Next Generation, y sobre todo nos vamos a centrar un poquito en hablar de lo que se conoce como plan de medidas antifraude. Yo un poco para contextualizar esto, aunque entiendo que todos ya lo sabemos, pero sabéis que los fondos Next Generation o los fondos Next, como se les suele llamar, pues surgen un poquito tras la crisis de la pandemia COVID-19. Por parte de la Unión Europea se decide pues, poner en marcha una serie de fondos o de ayudas para que los Estados miembros y las empresas, sobre todo, y las organizaciones de los Estados miembros, pues sean capaces de recuperarse y de continuar con más fuerza todavía generando negocio, generando innovación y generando, por tanto, tratando de seguir mejorando la competitividad. Entonces, dentro de estas medidas se crean, como os digo, estos fondos que vienen a ayudar a las empresas a poner en marcha proyectos, casi todos o muchos de ellos relacionados con lo que conocemos como transformación digital o digitalización de las empresas. ¿Por qué? Pues bueno, porque a raíz también de la pandemia hemos tenido todos claro que estar digitalizados y que utilizar la tecnología como herramienta de trabajo es algo que ya no es opcional, sino que se ha convertido en obligatorio. Y, por tanto, pues si encima pues tenemos ese impulso o ese apoyo para poder desarrollar proyectos que nos posicionen como empresa en este nuevo escenario, pues entonces será para todos, digamos, más eficiente y más fácil poder acceder y poder llegar a ser, como os decía al principio, más competitivos. Entre los fondos, pues hay muchísimos. Uno de los más famosos, que además hemos hablado aquí en otros Summer Peel y en otros webinars, es lo que se conoce como el Kit Digital. Es uno de los proyectos que, por ejemplo, pueden entrar dentro de lo que se conoce como los fondos Next Generation y, por tanto, se puede financiar proyectos relacionados con todo lo relativo al kit digital. Entonces, ¿qué nos llamó la atención y por qué daros esta pildorita? Bueno, pues porque cuando nos pusimos a analizar el pliego y los pliegos en general de los fondos Next y de los proyectos que entran dentro de estos fondos, vimos que efectivamente existen una serie de obligaciones legales que todas las empresas que queramos ejecutar o que queramos formar parte de esos fondos o que queramos decidir o solicitar esos fondos, vamos a tener que cumplir con una serie de normativas y vamos a tener sobre todo que tener instaurado en nuestra organización lo que se conoce como un plan de medidas antifraude. Bueno, ¿y qué es esto del plan de medidas antifraude? Ahí os he querido poner un poquito la regulación legal que hay detrás, simplemente para que la tengáis en mente, que todo esto nace a raíz de un reglamento del año 2020, que es el que pone en marcha o en funcionamiento y define el alcance de los fondos Next, y dos artículos concretos, tanto por un lado de ese reglamento y por otro lado de una orden que lo que hace es desarrollar ese reglamento. Y como os decía, los fondos, lo que se quiere al final es que esos fondos sean utilizados de una manera lícita por parte de las empresas y, sobre todo, que las organizaciones que los utilicen, que los pidan y que luego los vayan a ejecutar, pues tengan unas medidas de control, de detección y de prevención del fraude, de la corrupción y de cualquier conflicto de interés. Por tanto, ya vemos que empiezan a aparecer conceptos relacionados con lo que tradicionalmente se entiende desde hace unos años como compliance. Es decir, las empresas no solamente tenemos la obligación de competir de manera lícita en el mercado, sino que también tenemos que tratar de prevenir o de detectar tempranamente y de evitar cualquier tipo de riesgo penal en el que podamos incurrir y, en particular, los riesgos relacionados con lo que se conoce como los delitos públicos, es decir, el fraude, la corrupción y conflictos de intereses, entre otros. Entonces, esta obligación legal de cumplir con ese plan de medidas antifraude y de contar con él para poder tanto recibir como ejecutar fondos, surge un poco con este objetivo que os cuento. Y es importante que sepamos desde el minuto cero que se trata de un plan que tenemos que tener o que tenemos que haber implementado en la empresa de manera obligatoria para poder ejecutar, para poder recibir estos fondos. De forma que, al ser un requisito obligatorio, está sujeto a auditoría permanente y, por tanto, si hemos pedido fondos Next y nos los han concedido o estamos en tramitación, en cualquier momento se nos puede auditar y se nos puede pedir que justifiquemos que tenemos en marcha o que hemos puesto en marcha este plan de medidas antifraude. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no se trata de que a mí me revisan en un momento determinado y que, por tanto, hay una fecha en la cual yo voy a tener que tener este plan
redactado y preparado en la empresa, sino que lo tengo que tener de manera previa para que en cualquier momento, si me auditan y me lo piden, yo pueda demostrarlo, ya que si no, la consecuencia directa es que nos retiren esos fondos y que, por tanto, todo ese esfuerzo en innovación, todo ese esfuerzo en digitalizarnos y todo ese esfuerzo en, oye, aprovechar estos mecanismos para dar ese salto, pues los vamos a tirar por la borda, ¿vale? Por eso nos parecía muy interesante poder daros esta píldora y poder daros sobre todo este primer mensaje. Mucho cuidado, porque tengamos el tamaño que tengamos, seamos pequeñitos, seamos medianos o seamos una empresa grande, tenemos que tener este plan. ¿Significa esto que si yo tengo un plan de compliance tengo que hacer algo más? Bueno, pues normalmente no. Digamos que el plan de medidas antifraude se concibe como un mini compliance, es decir, como unos requisitos mínimos a nivel de gestión y detección temprana de riesgos relacionados con este tipo de delitos como la corrupción, el fraude, etcétera. Y, por tanto, si nosotros como empresa, como organización, ya tenemos implementado un sistema, unos procedimientos de compliance completos, podríamos entender con prácticamente sin duda, podríamos entender que cumplimos con lo que estos fondos nos piden. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces o no tenemos obligación legal de tenerlo o estamos a mil cosas y no nos ha dado tiempo a realizar o a preparar este plan. Y por eso estamos aquí, un poco para que sepáis que tengamos el tamaño que tengamos, tenemos que tener este plan y que es como un mini compliance, no es tan estricto ni muchísimo menos, ni tan costoso en cuanto a tiempo, en cuanto a inversión, como un compliance completo, pero sí que es importante que lo tengamos para poder, como os digo, solicitar, recibir y ejecutar esos fondos de una manera serena y pues mucho más eficiente. ¿Qué alcance tiene el plan? O sea, ¿qué es lo que nos dice, nos desarrolla la orden y nos identifica un poquito el reglamento que tiene que contener ese plan? Bueno, pues es un poco, aquí hemos mezclado un poco lo que serían las fases del plan con el alcance porque viene a recoger exactamente lo mismo. Es decir, básicamente lo que debemos hacer es analizar nuestra empresa, analizar esos riesgos de fraude, de corrupción y de conflicto de intereses, dónde, en qué partes o departamentos de la empresa están presentes, hasta dónde llegan, y después no solamente establecer una serie de medidas que puedan mitigar, minimizar esos riesgos e incluso en algunos casos a lo mejor podríamos hablar de anularlos o de eliminar esos riesgos, sino a mí me parece muy importante también el establecimiento de protocolos y procedimientos internos que ahora os detallo un poquito más dentro de la organización para que esas medidas tengan un efecto real y para que en caso de que alguno de esos riesgos aparezca, pues seamos capaces de proactivamente reaccionar a tiempo y reaccionar a tiempo y poder contrarrestar, que no me salía el verbo, los efectos de ese riesgo o de esa acción negativa. Y por último, lógicamente, también nos habla la orden, nos indica o nos dice que tenemos que establecer una serie de objetivos y de indicadores de medición, los famosos KPIs que ahora tenemos todos en mente. Bueno, pues aquí también. ¿Por qué? Pues básicamente porque es la manera de mantener y de controlar y de revisar que el plan se está cumpliendo a la perfección y que, por tanto, estamos preparados para poder actuar en caso de que alguno de esos riesgos se dé. En concreto, nuestra propuesta en cuanto a la creación de este plan de medidas antifraudes es desarrollarlo en una serie de fases que son las que aquí os pongo y que nos van a permitir, como os digo, tener este compliance de mínimos, vamos a poner esto entre comillas, pero al final es así, es un compliance de mínimos que sí o sí nos va a venir bien a nivel de organización porque nos va a ayudar, como os digo, a identificar una serie de riesgos que son importantes, a medirlos, a cuantificarlos y a controlarlos para tratar de evitar que las acciones negativas se produzcan y, por otro lado, al ser un requisito obligatorio para la recepción o la ejecución de los fondos Next, pues nos va a permitir cumplir con este requisito y poder desarrollar esos proyectos a los que accedamos pues de una manera mucho más tranquila y sabiendo que estamos cumpliendo, como os digo, con todos esos aspectos obligatorios. La primera fase, por tanto, es una fase lógica, que es la que se llama siempre fase de toma de datos, porque, como os digo, no todos somos igual de grandes y ni de pequeños, no todos tenemos la misma casuística dentro de la empresa o la misma complejidad y, por tanto, es muy importante analizar la compañía, identificar quiénes son los responsables en la toma de decisiones, recopilar toda la información y empezar a generar esa documentación. Al final, un plan es un protocolo es documentación y lo que vamos al final es a crear esos protocolos de actuación que nos ayuden, como os digo, a mitigar o a minimizar esos riesgos.
Después, lo que os proponemos es evaluar hasta qué punto esos tres grandes riesgos son importantes para la compañía, hasta qué punto existen departamentos, áreas, personas, proyectos en los que esos riesgos se disparen y, por tanto, analizar en qué punto del semáforo estamos. Si estamos con un semáforo en color verde porque los riesgos son mínimos y encima ya tenemos medidas implementadas, si el semáforo está amarillo o naranja porque los riesgos no son tan pequeños y además pues a lo mejor no hay medidas implementadas o las medidas que hay pensamos que pueden no ser suficientes, o si estamos en el semáforo rojo, es decir, que no lo tenemos contemplado y son riesgos que además existen en nuestra organización. La tercera fase del plan, una vez haber tomado los datos y una vez haber hecho este análisis, sería pues recoger de todas las medidas, porque hay muchas, que nos pueden venir a la mente para prevenir, detener y corregir esos riesgos de corrupción, de fraude y de conflicto de intereses, pues determinar qué medidas son las que mejor encajan en la organización, mejor encajan en la empresa y en los proyectos, para de alguna manera desarrollarlas y poder en el siguiente punto o en la siguiente fase del plan ponerlo en práctica, que al final es lo que nos va a interesar, porque un protocolo o un plan que se queda simplemente en la fase descrita de documentación general, pues sabemos que no es útil, no es eficiente y por tanto no estaría cumpliendo con lo que a nivel de normativa nos exige. El cuarto, digamos, es la fase del plan más importante, ¿no? Porque es la que recoge todo el trabajo previo que se ha hecho antes, que es un trabajo mucho más objetivo, pero también mucho más divulgativo, pero no práctico, sino más teórico, y establece cuáles son esos controles organizativos relacionados muchas veces con los contratos que firmamos, con las normativas que tenemos que cumplir y con los procedimientos que tenemos en la empresa, qué controles vamos a establecer para detectar esos riesgos de manera temprana y poder proactivamente reaccionar frente a ellos y cuáles, por tanto, son los protocolos y procedimientos una vez ese riesgo se detecta o se prevé que se puede detectar. En particular, ya se nos dice, porque es cierto que todas estas normas muchas veces pecan de ser un poquito abstractas y nos hablan de hacer un plan de medidas antifraude, de hacer un mini compliance, pero no nos desarrollan exactamente qué ha de tener o qué ha de incluir ese plan. Bueno, pues bien, sí sabemos y sí, sin ningún tipo de duda, porque así debería existir en todas las organizaciones y en todas existe, pero otra cosa es que esté formalizado en un documento, tendremos que contar con un código ético y de conducta que sea aplicable a todas las personas de la organización y que también se comunique a todos los proveedores, colaboradores, clientes y terceros con los que la organización trabaje, así como esté disponible para su acceso, por ejemplo, en nuestra página web. En segundo lugar, deberemos de crear una política antifraude, anticorrupción y de ausencia de conflicto de intereses, que al final lo que viene a ser es, habiendo analizado la existencia o la potencial existencia de esos riesgos en la organización, pues establecer una serie de medidas correctivas que sean lo más proactivas posibles para que podamos implementarlas y de alguna manera podamos luchar o evitar que esos riesgos tengan efectivamente lugar. También será muy importante y es obligatorio incluir una política de obsequios y regalos. Todos en los últimos años hemos sido testigos y hemos sido lectores bueno, pues de muchos conflictos e incluso procedimientos judiciales que han surgido en el ámbito más público, lógicamente, y político me refiero, en relación con los obsequios y los regalos, pero digamos que lo mismo hemos de bajarlo a nuestra organización y hemos de establecer simplemente una política, hemos de gestionar un procedimiento para que quede claro en esos casos pues cómo hay que actuar, cómo actúa la empresa y por tanto luego lo podamos bajar, lo podamos comentar y trasladar a todas las personas de la organización para que ellos también lo implementen y lo conozcan. Y por último, pero muy, muy importante, se nos exige que establezcamos un procedimiento de conflicto de intereses. Digo muy importante porque el mundo cada vez es más global, cada vez nos relacionamos con más empresas de diferentes territorios, de diferentes sectores. Internet y la digitalización nos ha facilitado mucho estas tareas, pero esto también incrementa muchísimo ese riesgo de conflicto de intereses y que muchas veces no seamos conscientes por no tener un procedimiento adecuado o un plan implementado en la empresa de que estamos actuando dentro del marco de un conflicto de intereses, lo cual nos puede generar problemas incluso penales a futuro. Por eso el plan incluye
la redacción, la preparación de ese procedimiento de conflicto de intereses, pero también la implementación y la ejecución dentro de la empresa, porque no es suficiente tenerlo escrito, como os decía, sino que hay que ponerlo en práctica. Por último, y también en relación con el espíritu de los fondos y, por tanto, con el espíritu de este plan, que lo que viene es a ayudarnos a estar bien protegidos o mejor protegidos frente a cualquier riesgo que pueda acontecer, y en particular estos 3 grandes riesgos, se nos pide que establezcamos una serie de indicadores, una serie de KPIs que podamos ir midiendo a lo largo del tiempo de manera sostenida para hacer un mantenimiento de la implementación de este plan, y que esos indicadores nos sirvan para detectar en una fase muy temprana cualquier tipo de riesgo de estos 3 grandes riesgos que pueda surgir o que pueda existir. Y si a eso le añadimos una formación en la empresa, en la organización, que de alguna manera ayude a que todos los miembros de esa organización seamos capaces de tener esos indicadores en la cabeza y de, por tanto, tener esas alarmas que nos avisen en caso de que alguno de estos riesgos parezca que va a aparecer, o sea, que va a acontecer, pues entonces estaremos en el 100% de éxito en cuanto al objetivo real de este plan. Que lo que os digo, que como os digo, surge obligatoriamente para que todos lo tengamos, pero lo que hay detrás y en el trasfondo es ayudar a las empresas, aunque sea mediante una obligación legal para beneficiarse de estos fondos, ayudar a las empresas a que estemos mejor protegidos y mejor preparados para todo este tipo de riesgos. Y básicamente esto es lo que yo os quería contar. Como esto es una pildorita, no me quiero extender más, puedo ampliar información a cualquiera que la necesite. E incluso ahora, si hay alguna pregunta más concreta, y puedo en este momento, porque aunque sea concreta se pueda contestarla, si no os la contestaría después sin ningún problema. Pero como os digo, este es el plan de medidas antifraude. Como veis, se ha hablado mucho acerca de la imposibilidad de las empresas de hacerlo, el engorro que supone, la gran cantidad de documentación e información que hay que generar, pero no es así. Sí que hay que generar documentación, sí que hay que ejecutarlo, sí que tenemos que poder demostrar no solo que tenemos el papel, sino que además lo estamos implementando en la compañía y cómo lo estamos haciendo. En caso de que nos auditen, os recuerdo, en cualquier momento del proceso de petición y ejecución de un fondo Next Generation para cualquier tipo de proyecto que pueda entrar dentro de los proyectos que cubren los fondos, ¿vale? Pero como os digo, no es tan complejo como a priori se puede pensar, y con una buena planificación y con un trabajo contextualizado en 2-3 semanas podemos tener un plan que podamos implementar en la compañía y que nos genere esa tranquilidad y esa protección de cara a futuro. Y por mi parte hasta aquí. Os voy a dejar aquí mi correo electrónico y el correo electrónico del área de la que yo formo parte en Integra, por si tenéis alguna duda mucho más concreta o tenéis alguna casuística en la empresa que queráis comentar, o a lo mejor ya contáis con algún tipo de compliance y queréis reconfirmar que ese compliance cubre o alcanza a este plan de medidas antifraude, que ya os digo que lo normal es que sí lo haga porque esto es un plan de mínimos, pero lógicamente hay que ir caso por caso para poder determinar si efectivamente estamos o no protegidos. Y como os digo, me pongo a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta que podáis tener. Ahora voy a mirar el chat, y si no, os dejo aquí también la info de las siguientes Summer Pills que tenemos, que me parecen también muy interesantes y que espero que podáis aprovechar. Voy a mirar si hay alguna pregunta, aunque creo que no. En los temas legales suelen pasar estas cosas, que no hay preguntas. Ah, mira, sí, aquí hay una, y va un poquito en relación con lo que ya os he comentado. La pregunta lo que viene a decir es, efectivamente, ¿cómo hacemos para comprobar que estamos cumpliendo con este plan si ya tenemos un compliance en la empresa ejecutado o implementado? Bueno, pues ahí te diría que o el compliance officer de la empresa o cualquier colaborador, asesor o consultor con el que queráis revisarlo puede acceder a la documentación general de ese plan de compliance y a partir de ahí determinar si efectivamente estamos o no cumpliendo con las medidas que nos exigen los fondos Next Generation. Es un trabajo mucho más ligero, digamos, y sencillo que redactarlo desde cero, pero es importante hacerlo simplemente con el objeto de quedarnos tranquilos, y sobre todo de a lo mejor generar algún documento concreto
que en caso de ser auditados nos ayude de una manera rápida a pasar esta fase, a demostrar que efectivamente estamos cumpliendo con lo que se nos exige y, por tanto, a continuar con el proyecto, que al final es lo que nos interesa. Y no sé si hay alguna pregunta más o si no la hay, pues ya terminaríamos aquí. Vale, pues muchísimas gracias, Cristina. Como de momento no hay ninguna pregunta y ya quedas por si acaso necesitan cualquier cosa de ti, agradeceros a todos vuestra asistencia, invitaros a que os unáis a nuestros próximos Summer Peaks y muchísimas gracias a ti, Cristina, por toda esta información tan importante. Pasad buen verano y buenos días. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego.